Muchas gracias, buenas tardes y el resto de los compañeros que están por acá y a un grupo de jóvenes que se incorporaron, que los vimos en la marcha y ahora los volvemos a ver acá. Nos alegra mucho que también hayan sido convocados y participen acá en este encuentro que nosotros consideramos que tiene una importancia trascendental para la juventud de El Salvador. Bueno, yo creo que sería imposible hablar de juventud si no hablamos de la historia en Cuba. Un día como hoy también fueron masacrados un grupo de jóvenes en Santiago de Cuba, encabezados por el joven de solo 23 años, Fran País. 30 de julio, en una de las calles de Santiago de Cuba, la dictadura batistiana asesinó a mansalva al joven Fran País, que era en ese momento el segundo dirigente del movimiento 26 de julio, creado por nuestro comandante Fidel. Bueno, también hace unos días conmemoramos el 60 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, acción revolucionaria dirigida también por jóvenes. Jóvenes fueron los que llegaron en el yate Granma a Cuba después del exilio en México y después de la derrota de Alegría de Pío se volvieron a unir y hacer ese movimiento 26 de julio en las sierras del Escambray y también pudieron llegar al triunfo revolucionario. Jóvenes fueron los que asaltaron la estación de Radio Reloj y el Palacio Presidencial en el año 57, encabezado por José Antonio Echeverría, un líder estudiantil, en ese momento presidente de la Federación Estudiante Universitaria. Jóvenes y adolescentes fueron los que enfrentaron la campaña de alfabetización a principios de la Revolución. Jóvenes también fueron los que fueron a la limpia del Escambray y otros puntos del territorio nacional donde estaban los que eran de la Revolución, las bandas contrarrevolucionarias armadas por el imperio, que también tenían la intención de derrocar la nueva revolución del año 59. Jóvenes también son nuestros 5 héroes, a los cuales les pido un fuerte aplauso. Que enfrentan hoy una condena injusta por liberar a nuestros pueblos, incluso al propio pueblo de los Estados Unidos, del terrorismo. Y hoy hace más de 15 años que están en las prisiones de los Estados Unidos. Tenemos ya de vuelta al compañero René, pero él lo ha dicho en todos los escenarios, que continúa la lucha, aunque él está ahí y se siente también en las mismas condiciones que están sus hermanos. La juventud cubana ha estado siempre en el papel preponderante de la historia, hoy lo ha demostrado también en asumir las diferentes transformaciones que lleva a cabo nuestra sociedad. El artículo 6 de la Constitución declara la Unión de Jóvenes Comunistas, que fue creada el 4 de abril del año 1962 y tiene una encomienda estatal y una encomienda política, y en ella se reúnen todas las organizaciones estudiantiles y todas las organizaciones y movimientos estudiantiles, movimientos de jóvenes religiosos, movimientos de jóvenes martianos, movimientos de jóvenes creadores, movimientos de jóvenes investigadores, y esta Constitución nos dio la encomienda a la Unión de Jóvenes Comunistas, que es la organización que representamos acá, de promover la participación activa de las masas juveniles en la tarea de la edificación socialista y además preparar adecuadamente a los jóvenes como ciudadanos conscientes y capaces de asumir responsabilidades cada día mayores en beneficio de nuestra sociedad. Quisiéramos abordar algunas definiciones de lo que nuestros investigadores en Cuba, explican sobre la participación juvenil. Coincido con el compañero Margarito cuando decía que algunos políticos y algunos investigadores consideran que la juventud está ajena a los movimientos políticos, que la juventud apenas hace referencia en su relación con la política y su responsabilidad en transformar la sociedad. Y nosotros consideramos que sí, que la juventud tiene una altísima responsabilidad con su sociedad, con su generación y con las generaciones futuras. El otro día leí un artículo de una persona mayor intercambiando con jóvenes, un joven que le decía: ¿y usted qué ha hecho por el futuro de nuestra sociedad? Y ese joven le decía: es verdad que hemos hecho poco, tenemos que hacer mucho más por las generaciones que vienen detrás, porque ustedes nos crearon la sociedad que vivimos hoy, especialmente en Cuba. Ustedes nos crearon los derechos de los cuales disfrutamos hoy. Ustedes nos crearon el socialismo en el cual vivimos hoy, y ya prácticamente 55 años de revolución, y esa sociedad hay que sostenerla, como lo dijo el compañero Raúl en la reciente reunión de la Asamblea Nacional. En el caso cubano, la participación política de la juventud se manifiesta a través de su involucramiento en las actividades que les son propias, que pueden indicar compromiso, como son los procesos electorales. Tenemos una alta participación de los jóvenes en los procesos electorales,
a nivel de base, a nivel provincial y a nivel de la Asamblea Nacional. Las actividades relacionadas con la defensa, hay un grupo de jóvenes incorporados a las actividades de la defensa todos los días en nuestro país, y ustedes saben que estamos amenazados por ese imperialismo a solo 90 millas que realmente recrudece el bloqueo hacia nuestra revolución, en concentraciones, en marchas, así como en organizaciones de masa y política. Como indicadores en nuestro país de la participación política consideramos lo siguiente: implicación en las actividades colectivas o individuales mediante las cuales se incide en el tipo de gobierno que rige la sociedad y en cómo se dirige al Estado en el país. Los jóvenes nuestros participan en las decisiones de Estado. Yo le explicaba un dato al compañero Alan ayer, le decía que nosotros el 8,9% de los diputados de la Asamblea Nacional son jóvenes entre 18 y 35 años. Quiere decir que hay un grupo de jóvenes en Cuba que también toman decisiones y participan en las decisiones del país. La afiliación a organizaciones políticas y de masa es otro indicador también que mide la vinculación y la participación política de los jóvenes. La asistencia a actos políticos, formaciones de candidaturas para el gobierno a los diferentes niveles o para la dirección de organizaciones laborales y de masa. En el periodo 1999-2009, nosotros haciendo un poquito de historia, ustedes recuerdan que en el año 1989, iniciándose la década del 90, el campo socialista desaparece y ahí nosotros teníamos más del 85% de las relaciones comerciales. Eso implicó un impacto en la economía del país. El Producto Interno Bruto bajó a la mínima expresión y eso tuvo un impacto también en la sociedad, tuvo un impacto también en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes. Y esa década que comenzó a prosperar económicamente a partir del año 1996, donde ya empezamos a crecer en el Producto Interno Bruto, 97, 98, a partir de ahí, en el año 99, a finales del año 99, sucede en Cuba que nos secuestran en los Estados Unidos un niño llamado Elian González. Y a partir de ahí, nuestro comandante convoca a los jóvenes a la lucha en las calles para el regreso del niño Elian González. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de un grupo de programas de la revolución que ya nuestro comandante en jefe nos los había anunciado desde el propio Congreso de la Juventud en el año 98, y a finales del año 99 nos convocamos frente a lo que hoy es la Oficina de Intereses de los Estados Unidos, y ahí empezamos una lucha con la incorporación de los jóvenes en un grupo de programas de la revolución. Lo primero fue el llamamiento y el reclamo de regreso del niño Elian, que en el año 2000, en junio del 2000, regresa a nuestro país después de la lucha, a la cual también se incorporó el pueblo norteamericano. Bueno, ahí se desarrollan un grupo de programas. Por ejemplo, se pesaron y se tallaron todos los niños en Cuba entre 0 y 15 años. Esa actividad en los barrios, en las comunidades, en los lugares más recónditos, la desarrollaron los jóvenes. Los jóvenes en las universidades desarrollaron las brigadas universitarias de trabajo social, visitaron el 100% de las casas en Cuba, hicieron un levantamiento de la situación social que tenían las casas en Cuba. Además, desarrollaron también la visita a los jubilados, que hasta ese momento el jubilado tuvo un impacto tremendo, porque por primera vez llegaban al 100% de ellos, se le tocaba en sus casas, se veían sus necesidades y automáticamente los gobiernos locales le daban un grupo de soluciones a estas necesidades de primer orden de ese grupo etario, con una importancia extraordinaria. Comenzó la formación también de instructores de arte que tienen hoy un impacto en la sociedad, no solo en Cuba, sino lo hemos visto en Venezuela con la misión Cultura Adentro, que ha tenido un impacto en los barrios. Ahorita lo hablábamos con la compañera Lorena, desde el punto de vista cultural. Esos instructores de arte llevaron la cultura a las prisiones en Cuba, donde hay un grupo importante de jóvenes, y lograron con la cultura transformar las prisiones, transformar las universidades, transformar las escuelas a través de la cultura. También se logró otro programa que era la formación de maestros emergentes, de profesores generales integrales para las enseñanzas, que a partir de la situación que hubo en Cuba en la década del 90, hubo un éxodo importante de maestros de las escuelas, y eso que fueron a otro sector de la economía, en la producción, y eso tuvo un impacto en la educación, y por supuesto se hizo un llamado a los jóvenes, y los jóvenes se incorporaron a la formación de maestros emergentes y profesores generales integrales. También se desarrolló como programa la universalización. La universidad fue a los barrios, se crearon universidades en todos los municipios en Cuba, con diferentes especialidades, y así se le dio oportunidad para que estudiaran universidad
todos los estudiantes que estaban desvinculados y eran graduados de bachiller. Y la universidad se le llevó a los barrios. Eso fue una experiencia extraordinaria y hay un grupo de graduados hoy, especialmente en las especialidades de humanidad, que hoy fueron salidos de esas universidades en los municipios. Se crearon las salas de video y televisión en los lugares más recónditos, donde apenas incluso había algún espacio de televisión o de video, y ahí también se llevó una programación de películas. Se crearon los Joven Club de computación, también para los jóvenes. También en él hubo una implicación de los jóvenes y hoy está teniendo un resultado con la aplicación de las nuevas tecnologías, la aplicación de Facebook, de Twitter, de las redes sociales, las cuales también para nosotros ha constituido una fortaleza a partir de que se han creado un grupo de blog de jóvenes donde han desarrollado una lucha ideológica a través de ese espacio y han podido expresar la idea de los jóvenes cubanos al mundo. También se le dieron atención a niños fibroquísticos y como mismo se hizo con los compañeros de las edades, se le dio atención por los gobiernos y esa atención era llevada hacia esas casas por jóvenes universitarios, por jóvenes estudiantes y por jóvenes de las comunidades. Los jóvenes también tienen una participación, como decía anteriormente, electoral. Tienen hoy casi el 9% representan hoy en la Asamblea Nacional, otro grupo, el 12% están representados en las asambleas provinciales y el 19,7% en las asambleas municipales. Quiere decir que este desarrollo de los programas sociales con la participación electoral de los jóvenes hacen una combinación donde implican una participación importante de los jóvenes en las decisiones y en las transformaciones sociales que lleva a cabo nuestro país. Teniendo en cuenta el protagonismo, los jóvenes como parte del modelo participativo en nuestra sociedad han necesitado una estrategia específica de preparación sociopolítica que les aporte elementos decisivos de civilidad. Creo que se han incorporado también el joven en Cuba. Muchas veces nosotros le decimos que no se ocupa tanto de la Constitución de la República porque nace con todos los derechos o con muchos de los derechos de la niñez, de la adolescencia. Bueno, la UNESCO lo ha reconocido en Cuba, la importancia que se le da al tema de los derechos de la niñez, la adolescencia y la juventud, y eso, tener en cuenta que esos derechos le pertenecen desde que nace y no tiene que luchar por ellos, un poco nos ha aislado, y por eso hoy nos hemos propuesto dar más educación cívica en las escuelas y en los centros docentes a nuestros jóvenes. Asimismo, debe proporcionarse el sentido democrático al incluir la participación ciudadana en los asuntos de toda la sociedad, la actividad en la gestión estatal social y la accesibilidad del individuo a las decisiones imprescindibles para conducir el destino de la nación, y es lo que estamos haciendo hoy en Cuba. 54 años después, las nuevas generaciones de cubanos mantienen la decisión de luchar por la patria y el socialismo, demostrando actualmente con su participación en el estudio, el debate y el apoyo al proyecto de lineamiento de la política económica y social de nuestro país. En el año 2010, en el sexto Congreso del Partido, se trazaron los lineamientos de la política y la economía desde el punto de vista también la atención social en nuestro país, y en él hubo una implicación y una participación de los jóvenes. Esos lineamientos se discutieron en todas las organizaciones de base de los jóvenes, en todos los grupos de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, en todos los grupos de la Federación de Estudiantes Universitarios, y ahí se hicieron aportes, se dieron los datos de la cantidad de lineamientos que se propuso por la comisión que trabajó este tema, se dieron los datos de cuántos lineamientos, en cuánto hubo incidencia de los jóvenes, en cuántos se transformaron y se presentaron al Congreso y definitivamente fueron aprobados. Bueno, en ellos también hubo participación de los jóvenes. En el año 2012 se hizo la primera conferencia del partido y definió el papel de la Unión de Jóvenes Comunistas, también para la atención a las diferentes organizaciones. La Unión de Jóvenes Comunistas, que le había explicado que tenemos un mandamiento no solo estatal, sino también político, porque somos la organización juvenil del Partido Comunista de Cuba, pero en él se trazó el papel de la juventud hacia las transformaciones sociales. Bueno, se le da atención ahí a todas las organizaciones juveniles, se le da atención a las organizaciones religiosas, a los movimientos, como le decía, y se ha llevado a cabo también la preparación de los dirigentes juveniles a nivel de base. Se definieron las políticas de juventud, las políticas sobre el empleo, las políticas de vinculación laboral, y también se han incorporado a las diferentes transformaciones. Ante estas nuevas transformaciones que lleva a cabo el país, en aras de seguir dignificando una sociedad socialista, próspera y sostenible, como lo dijo
nuestro compañero Raúl recientemente, la juventud ha dado un paso al frente en el cumplimiento de sus lineamientos. Hoy, por ejemplo, 44.000 jóvenes entre 18 y 35 años se han incorporado a una de las actividades que hemos definido como estratégicas en la revolución, que es la producción de alimentos. Más de 44.000 jóvenes han solicitado tierra por el decreto 259 en nuestro país y hoy están vinculados a la producción de alimentos para nuestros pobladores. Además, en las nuevas modalidades de empleo en el sector no estatal, se ha incorporado el 20% de los casi 400.000 personas que están vinculados a esta nueva modalidad de propiedad. Hay aproximadamente el 20% de ellos son jóvenes que se han incorporado a esta nueva forma. Las actividades que agrupan cantidad de jóvenes trabajadores en el sector no estatal son especialmente, como les decía, la producción de alimentos, la compra y venta de discos, la elaboración de alimentos y bebidas, la producción y venta de artículos varios en el hogar. Quiere decir que ha habido una incorporación en diferentes actividades también de los jóvenes. En el importante y decisivo sector de la ciencia hay una presencia importante de jóvenes hoy que cada vez mayor. En este sentido cabe destacar que los jóvenes sobresalen en la actividad científica como investigadores también. Los jóvenes de hoy se preparan para ganar, los jóvenes de hoy en Cuba se preparan para ganar nuevas batallas, conscientes del papel que deben desempeñar en los momentos actuales, pero esta vez armados principalmente con las ideas que nos han legado nuestros dirigentes y con ese empeño se esfuerzan diariamente para ser dignos relevo de los hombres y mujeres que escribieron y escriben páginas gloriosas como lo han hecho nuestros 5 héroes en la defensa de la patria y en el posterior proceso revolucionario. Si además de lo señalado tomamos en consideración que la juventud constituye hoy el relevo natural de épocas y generaciones, podremos comprender la relevancia de su participación en la continuidad del proyecto revolucionario cubano. Y queremos terminar con una frase dicha por nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz, en el 8º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, y cito: creo que más que nunca, más que en ninguna otra época, por ser esta la más difícil, la más dura, se requiere de un trabajo especial con la juventud y en la formación de nuestros jóvenes, porque no puede ser que los que vengan después de esta generación dejen de ser mejores. Muchas gracias.